Entonces, la relación entre el cerebro y el suicidio y qué pasa en la mente de una persona que tiene ideación suicida es extremadamente complejo. En este video vamos a revisar solamente las cosas que están más estudiadas y más validadas. Seguramente metidos a otros lados encontrarán nueva información muy actualizada, pero esta es una visión general. En la parte orgánica, en la parte de nuestro cerebro, también vamos a tener alteraciones y usualmente nacemos con ellas, aunque no necesariamente con todas. Por ejemplo, vamos a tener que hay alteraciones genéticas, estas sí definitivamente nacemos con ellas, y se han encontrado alteraciones en el metabolismo de la serotonina, la noradrenalina y algunas inmunológicas. Y no quiero mencionar específicamente qué es lo que se ha encontrado porque no ha sido tan específico decir, el gen 2 de la serotonina que causa un incremento en esta región es la que se ha encontrado más fuertemente asociada. Porque, de nuevo, no hemos llegado a ese punto de asociación. Sin embargo, sabemos que los pacientes que no metabolizan igual a lo normal, a veces más, a veces menos, la serotonina y la noradrenalina, tienen una tendencia más elevada a este tipo de ideación. Y en el aspecto inmunológico encontramos que los pacientes que tienen más neuroinflamación también tienen una correlación o tienen una asociación más alta con la presencia de ideación suicida. No, estas son alteraciones genéticas, eso es con lo que el paciente nace. Además de con lo que el paciente nace, sabemos que el cerebro es plástico, que puede cambiar a través de la vida de un paciente y los pacientes pueden tener cambios anatómicos. Aquí encontramos, por ejemplo, que la corteza, el sistema límbico, específicamente la amígdala, puede ser más grande en pacientes con ideación suicida, que la corteza prefrontal es más delgada, no tiene tanta conectividad, etcétera, etcétera. Esencialmente volvemos al tema de que estos cambios anatómicos se asocian a estos cambios o a estas impulsividad, agresividad, etcétera. Y tenemos cambios en el funcionamiento de neurotransmisores, no solamente en la genética, pero en términos generales encontramos que los pacientes con ideación van a tener una menor concentración serotoninérgica y mayor concentración de noradrenalina. De nuevo, esto no es un absoluto, hay estudios que son un poco conflictivos, depende de la estructura cerebral, del tiempo, de la región, de la edad, pero en términos generales sabemos que estos neurotransmisores están fuertemente asociados con la aparición de ideación suicida. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento, la adversidad temprana es, de nuevo, de los factores más importantes que nos permiten predecir que una persona va a llegar a depresión, pero que también va a llegar a ideación suicida. Y estas adversidades tempranas en la vida justamente se han asociado con cambios anatómicos, que es lo que platicaba un poquito en la diapositiva pasada. ¿Qué hemos encontrado que tienen los pacientes con adversidad temprana? Evidentemente, esta adversidad temprana surge en un estado o en un momento de la vida en que el cerebro no está completamente desarrollado. Recordaremos que el cerebro se desarrolla por completo a los 25 años de edad. Entonces, cuando tenemos cosas que lo alteran antes, pues es más fácil y es más severa la alteración. El estrés crónico o el estrés muy intenso en la infancia lleva, por ejemplo, a que secretemos grandes cantidades de hormonas asociadas con el eje hipotálamo-hipófisis adrenales. Es decir, vamos a tener una gran cantidad de cortisol y se ha visto que este cortisol, de nuevo, crónico, todo el tiempo lo estoy secretando porque tuve que trabajar de niño porque éramos pobres, entonces todos los días tenía una cantidad elevada de cortisol, o muy intenso porque me atacó físicamente otra persona, un adulto, por ejemplo. Y entonces fue poquito, pero una gran cantidad de cortisol. Este va a subir al cerebro y va a causar esencialmente cambios anatómicos. El cerebro ya no funciona igual después de esa gran cantidad de estrés y va a quedar con esa diferencia, con esa, digamos, discapacidad hasta cierto punto el resto de la vida de ese paciente. Lo que se ha encontrado es, por ejemplo, alteraciones en el hipocampo. Los pacientes presentan mayor ansiedad y depresión, problemas del aprendizaje, generalización del miedo y menor señalización de serotonina. Y volvemos a este tema de que la serotonina participa de manera importante en el núcleo del RAFE, que sabemos que es de los principales sitios en los que se genera o se sintetiza serotonina en el cerebro. Los pacientes de nuevo tienen mayor ansiedad y depresión y menor señalización de serotonina. En la amígdala se bloquea la transmisión del miedo con el tiempo, se va desensibilizando por este miedo crónico. Pero de manera paradójica presentan mayor ansiedad y depresión y menor conexión con corteza prefrontal, que es lo que hemos comentado que lleva de nuevo a la impulsividad y a la agresividad. Y finalmente en la corteza prefrontal hay problemas de cognición, problemas con extinción del miedo, mayor depresión y ansiedad y menor actividad serotoninérgica.
Estos no son las únicas alteraciones, pero es una revisión bastante buena de algunas de las más recientes e importantes que se han encontrado en el cerebro asociadas a grandes cantidades de hormona del estrés. De nuevo, temprano en la vida de un paciente, que esto es muy importante. Si es temprano, es mucho más susceptible el individuo o el paciente a los efectos de la hormona del estrés. Ahora, esta misma diátesis, ¿qué otras cosas nos ha presentado? Hablando de las alteraciones genéticas, por ejemplo, en el cromosoma 7 se ha encontrado que esta variante está asociada con la impulsividad y esta otra se ha asociado con cambios en el sistema inmunológico, el complejo mayor de histocompatibilidad, y de nuevo esto nos lleva a mayor inflamación cerebral y por lo tanto a que cambie la función cerebral. Alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, de nuevo, a que tengamos este estado de hiperestrés con un incremento de CRH, pero también una reducción en la secreción de cortisol a largo plazo. De nuevo, porque hay tanto CRH que va desensibilizándose. CRH es, por supuesto, la hormona que inicia este eje y es la hormona que se encarga, entre comillas, del estrés cerebral, que ya hemos visto en la parte de arriba también. Les dejo un video hablando justo de cómo funciona este CRH y este estrés cerebral a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Vamos a encontrar también alteraciones en los neurotransmisores, principalmente en la actividad del SERT, que es, por supuesto, el transportador que recaptura serotonina, y en los receptores serotoninérgicos, volviendo al tema de que la serotonina es de los que más se han visto implicados justamente en la ideación. Una disminución en el volumen de la corteza prefrontal, una ínsula y corteza del cíngulo hiperactivas. Estas dos estructuras, por supuesto, son extremadamente importantes en la percepción de las emociones y hacer conscientes las emociones. Al estar hiperactivas, son pacientes que sienten más, por decirlo de alguna manera, tienen más ansiedad, más enojo, más tristeza, etcétera, etcétera. Y finalmente una disminución de volumen en la sustancia gris, que es la que conecta a todas las diferentes cortezas cerebrales y a la corteza prefrontal con estructuras más profundas como el sistema límbico, y es una atrofia, las vamos perdiendo y por supuesto aísla a las partes de nuestro cerebro. Finalmente, volviendo al tema inmunológico, se van a incrementar algunos marcadores proinflamatorios, es decir, tenemos un cerebro más inflamado a través o medido por la proteína C reactiva ultrasensible, interleucina 1 e interleucina 6. ¿Qué otros procesos vamos a encontrar alterados en el suicidio? Vamos a tener una inhibición de la amígdala y por el cíngulo y por corteza prefrontal, es decir, ya no se logra justamente esa inhibición. Tenemos una respuesta de CRH y cortisol alterada, con mucho más CRH y cortisol que se secreta de manera crónica. Amígdala, corteza del cíngulo hiperactivas y una respuesta inflamatoria más intensa. Y estas cuatro, de nuevo, hay más y seguramente si se meten en la literatura encontrarán otros mecanismos, pero esencialmente lo que nos llevan estas cuatro alteraciones neurológicas es que el paciente tiene un mayor dolor emocional y menos capacidad para el manejo de ese dolor emocional.